Queridos hermanos, qué importante es la libertad religiosa, la libertad de conciencia y la libertad de expresión para predicar el evangelio eterno a todos los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Es muy importante que nosotros recibamos la libertad de expresión, pero la libertad de expresión y la libertad de conciencia está llegando a su punto de crisis, y eso queremos estudiar en esta oportunidad. Oremos. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea su nombre. Gracias por darnos la libertad de conciencia para escoger, adorar a Dios, nuestro Creador, y seguir sus santos mandamientos. Pedimos que nos ayude a entender que el tiempo está llegando a su final y que debemos estudiar para prepararnos para el reino de los cielos y para la crisis que estamos entrando. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. En Amós capítulo 8, versículo 11, nos dice la palabra de Dios. He aquí vienen días, dice el Señor Jehová, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír palabra de Jehová. Versículo 12. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Esto es porque viene una crisis de libertad religiosa y de libertad de conciencia. Se eliminará todo material, toda prédica que presenta el mensaje de los tres ángeles en su claridad, se eliminará. Y si nosotros no estamos preparados, cuando nosotros querramos prepararnos, será ya demasiado tarde. Por eso la palabra de Dios dice, e irán errantes de mar a mar, desde norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Ya será demasiado tarde. Querido hermano, yo le suplico, le exhorto que escuche este mensaje hasta el final, que no se quede a la mitad ni a su comienzo. Tenemos que prepararnos, hermanos, tenemos que prepararnos para el reino de los cielos y para esta crisis que ya está entrando. Nos dice el libro El conflicto de los siglos, página 650. La corrupción política está destruyendo el amor a la justicia y el respeto a la verdad. Y hasta en los Estados Unidos de la libre América se verá a los representantes del pueblo y a los legisladores tratar de asegurarse el favor público, doblegándose a las exigencias populares por una ley que imponga la observancia del domingo. Esta es la ley dominical. La libertad de conciencia que tantos sacrificios ha costado no será ya respetada. Esto en los Estados Unidos y también en el mundo entero. Aquí esta noticia nos dice, Francisco, ha llegado la hora de despertarse de ese fundamentalismo que contamina y corroe todo credo. ¿Qué significan estas palabras? ¿Qué es esto del fundamentalismo? Fundamentalismo es, en su esencia, creer que la palabra de Dios dice la verdad. Creer que Dios es el creador, que creó el universo, que creó esta tierra en 6 días. Eso es fundamental. Creer en la palabra de Dios, aceptar los mandamientos de la ley de Dios. Pero esta noticia, el Papa dice, y también es hora de dejar solo a los libros de la historia los discursos que por demasiado tiempo, aquí y en otros sitios, han inculcado sospechas y desprecio respecto a la religión, como si fuera un factor de desestabilización de la sociedad moderna. ¿Qué está queriendo decir? Está diciendo que aquello que incita al odio, como los libros de la historia que han escrito todo cómo sucedió, debe dejarse a un lado.
todo aquello que incita a la discordia, a la desunión de las religiones, porque se trata de que todas las religiones estén juntas, unidas para promover la paz mundial, pero también juntas para promover ese mandato papal de observancia del día domingo, la ley dominical. Entonces, ¿qué se busca? Que todos los gobiernos obedezcan a las religiones, así promoviendo leyes para que los libros de historia que han escrito toda la verdad ya no mantengan toda la verdad, sino que mantengan solamente puntos específicos de concordia, de unidad, de estabilidad y de unidad, conformidad de todas las religiones. Y esto es lo que está sucediendo. Por ejemplo, en esta noticia, una ley contraria a la historia y la libertad de expresión. Esta es una nueva ley que se ha introducido en el país de España. Nos dice, la entrada en vigor de la ley de memoria democrática supone la imposición de un proyecto ideológico a la sociedad española, basando en una visión oficial y obligatoria de la historia y en la limitación de las libertades básicas de expresión y de cátedra. Son muchos los aspectos de esta ley que la convierten en un retroceso para la democracia. Eso es lo que nos dice. ¿Y cuál es esta ley? Nos dice acá, fin al Valle de los Caídos con la ley de memoria democrática. A partir de ahora se llamará Valle de Cuelgamuros. Y aquí nos dice Eslava Galán, quieren que olvidemos la España anterior a 1812, como si nos avergonzásemos, es demencial. Entonces, el acuerdo de todas las religiones en Kazajistán, donde el Papa les mandó que debe de haber unidad entre todos los credos, adorar juntos, y también que debe de eliminarse todo discurso de odio, está ahora cumpliéndose por medio de los gobiernos, pues los gobiernos están pasando leyes para eliminar la libertad de expresión. Y aquí nos dice este señor español, nos dice la pregunta que le hicieron, ¿llegará el día en que exijan a España que pida perdón por la reconquista? Y la respuesta que él da es la cosa más absurda del mundo. Los reyes lo tenían claro. Esto era nuestro, nos lo habían quitado. Son tonterías que se le ocurren de vez en cuando al Papa. Sí, porque se busca que todas las religiones se unifiquen. Aquí tenemos este libro, El conflicto de los siglos, y también tenemos La Gran Esperanza, que es un libro resumido del conflicto de los siglos. Entonces, se busca de que se elimine de la memoria aquello que trae división, todo aquello que hace recordar lo que pasó en la historia. Pero hay un dicho que dice, un refrán que dice, todo aquel que se olvida de la historia está destinado a repetirla. Y aquí tenemos que se ha impreso un nuevo libro que se titula La Gran Esperanza, pero es un resumen del libro El conflicto de los siglos. Y resulta que hay muchas cosas que han sido dejadas de lado y que son muy importantes. Por ejemplo, el mensaje de los tres ángeles queda fuera del libro de La Gran Esperanza. Por ejemplo, el mensaje del santuario celestial queda fuera. Por ejemplo, aquí tenemos en el libro El conflicto de los siglos, el número 1844, en el libro El conflicto de los siglos se menciona 132 veces, pero en el libro La Gran Esperanza no se menciona.
aquí muestra que se quiere que se olviden lo más importante. El número 2300, que es la profecía de Daniel 8:14, en el libro El conflicto de los siglos aparece 35 veces, pero en la gran esperanza no aparece. La palabra papa en el libro El conflicto de los siglos aparece 23 veces, pero en la gran esperanza no aparece. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que en este libro nuevo se está buscando que las personas se olviden del mensaje del tercer ángel. La palabra el santuario en el conflicto de los siglos aparece 85 veces, mientras que en la gran esperanza solamente una vez. La palabra el papado aparece 50 veces, en la gran esperanza solamente una vez. La palabra católica aparece 85 veces en el conflicto de los siglos y solamente 2 veces en la gran esperanza. Pero esta palabra muy importante, Apocalipsis capítulo 14, que es el mensaje de los 3 ángeles, en el conflicto de los siglos aparece 37 veces, mientras que en el libro La Gran Esperanza solamente 2 veces. Entonces, ¿qué se busca? Nos dice aquí esta noticia: los libros prohibidos, los libros peligrosos, demasiado poderosos para leer. ¿Qué es lo que sucedió? Y nos dice acá, esta es una noticia, nos dice, la Iglesia Católica durante mucho tiempo desanimó a las personas que poseen a que posean sus propias copias de la Biblia y aprobaron solo una, la traducción latina, que pocas personas ordinarias podrían leer de todos modos. Y aquí el libro El conflicto de los siglos, página 308, nos dice, la guerra que se hizo en Francia contra la Biblia durante tantos siglos llegó a su mayor grado en los días de la Revolución. Esa terrible insurrección del pueblo no fue sino resultado natural de la supresión que Roma había hecho de las sagradas escrituras. Y en el libro El conflicto de los siglos, página 280, nos dice, en Alemania, Carlos V había publicado edictos contra la reforma y de buena gana hubiera llevado a la hoguera a todos los partidarios de ella. Pero allí estaban los príncipes oponiendo una barrera a su tiranía. En los Países Bajos, su poder era mayor y los edictos de persecución se seguían unos a otros en rápida sucesión. Leer la Biblia, oírla o leer, predicarla o aún referirse a la Biblia en la conversación era incurrir en la pena de muerte por la hoguera. Orar a Dios en secreto, abstenerse de inclinarse ante las imágenes o cantar un salmo, eran otros tantos hechos castigados también con la muerte. Eso era en los Países Bajos de Escandinavia. Eso era la gran persecución por leer la Biblia. Eso es lo que hizo el papado durante esos periodos del oscurantismo, cuando se le negaba al pueblo la palabra de Dios, la Biblia. Y nos dice, aún los que abjuraban de sus errores eran condenados. Si eran hombres, eran condenados a ser degollados, y si eran mujeres, eran condenadas a ser enterradas vivas. Millares perecieron durante los reinados de Carlos y de Felipe II. Esta era la gran supresión de la palabra de Dios. Esta era la gran crisis de la libertad de conciencia, y esto es lo que viene, querido hermano, querida hermana. La libertad de conciencia que tantos sacrificios ha costado no será ya respetada ni en los Estados Unidos ni en el resto del mundo. Nos dice acá, se acaba de renovar por otros 2 años la Comisión para la Libertad Religiosa Internacional de Estados Unidos
está tremendamente decepcionada con el acuerdo entre el Vaticano y China. Pero esto es solamente un mero decir, porque es política. Nos dice acá, este es el pastor David Kahn, de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Él es coreano, pero trabaja en China. Y él nos dice qué es lo que está sucediendo en China. El país de China está reprimiendo la palabra de Dios, está sustrayendo la palabra de Dios y está solamente permitiendo ciertas Biblias y ciertos libros y modificados. Nos dice, este es un video en YouTube, nos dice sabotaje jesuita de los libros de Elena de White en China por el pastor David Kahn. Y el pastor nos dice en su video de YouTube, esto está en inglés, en el conflicto de los siglos falsificado se escribe, mientras que la reforma se está realizando, el catolicismo romano fundó un grupo maravilloso llamado jesuita. Esto es falso, porque no está en el verdadero conflicto de los siglos. Y luego dice que los jesuitas eran excelentes en evangelismo. Si bien los reformadores fueron a diferentes países y enseñaban sobre Cristo y la Biblia, ni siquiera podían seguir los conceptos básicos de la obra de los maravillosos jesuitas. Y el pastor David Kahn dice que esto es un plan diabólico para destruir el libro El conflicto de los siglos, que está siendo propuesto por los jesuitas, está siendo impulsado por ellos y está siendo aprobado por el gobierno de la República de China. ¿Qué nos dice en el libro El conflicto de los siglos? Página 215. Acerca de los jesuitas, nos dice, entonces fue cuando nació la orden de los jesuitas, que iba a ser el más cruel, el menos escrupuloso, el más formidable de todos los campeones del papado. Para ellos, ningún crimen era demasiado grande, ninguna mentira demasiado vil, ningún disfraz demasiado difícil de llevar. ¿Qué disfraz era ese? La infiltración para derrocar el protestantismo que había comenzado y que tenía mayor apogeo en los tiempos de la Reforma Protestante de los príncipes y también de Martín Lutero. Mientras que Estados Unidos y la Santa Sede se unifican, nos dice acá, la embajada de los Estados Unidos ante la Santa Sede y stand together, mantenerse juntos, unidos para defender la libertad religiosa internacional. Eso es lo que buscan ellos, pero es una política para atraer la ley dominical y para atraer la supresión de la verdad, de la palabra de Dios. Y esto es para el cumplimiento también de Amós 5, 11 y 12, que muchos querrán prepararse entonces, pero no tendrán ni siquiera los medios para escuchar el mensaje de los tres ángeles. Nos dice el libro El conflicto de los siglos, página 213. Proteger la libertad de conciencia es un deber del Estado y es el límite de su autoridad en materia de religión. Todo gobierno secular que intenta regir las observancias religiosas o imponerlas por medio de la autoridad civil sacrifica precisamente el principio por el cual lucharon tan noblemente los cristianos evangélicos. Queridos hermanos, la palabra de Dios es clara. Viene tiempo de supresión de la palabra de Dios y del mensaje de los tres ángeles. Nos dice acá, Papa Francisco, dice él, las religiones deben ser purificadas de extremismo y fariseísmo. Y dice, es hora de darse cuenta de que el fundamentalismo profana y corrompe todos los credos. Tiempo para corazones abiertos y compasivos. ¿Y qué es lo que ha sucedido ahora allá en el país de Polonia? Presentan en Polonia una propuesta de ley para meter en prisión a quien insulte o ridiculice la fe religiosa.
y esto va a ser de 3 años de prisión, dicen ellos. Cualquiera que insulte o ridiculice públicamente a la iglesia podría ser encarcelado hasta 3 años, según una propuesta de ley presentada al Parlamento de Polonia por uno de los partidos de la coalición gobernante nacional conservadora. La medida ha sido apoyada por casi 400,000 firmas recogidas entre los ciudadanos en menos de 3 meses. Así que cualquiera que predique la verdad presente, cualquiera que mencione los libros de historia, va a ser reprimido, va a ser castigado con prisión. Eso es lo que está ahora. ¿Y qué ha sucedido también aquí con esta noticia? Nos dice, la Cámara de Representantes mueve la ley contra el extremismo religioso. El acuerdo que el Papa promulgó y que instó a las religiones del mundo de que ya no haya más extremismo, está dando su fruto a partir de los gobiernos mundiales. Nos dice acá, esto es en un país africano, Nigeria, el consejo que se establecerá supervisará los incidentes del extremismo religioso. Van a controlar lo que se predica, van a controlar lo que se publica. Y dice, incluido el habla del odio y otras acciones de expresiones destinadas a incitar pasiones violentas y procesar a los delincuentes. Queridos hermanos, la presentación del mensaje no es para incitar al odio, es para alertar al mundo. ¿Qué es lo que viene? Viene adoración en día domingo por mandato de las religiones y por el poder civil. Eso es lo que viene, pero que la palabra de Dios nos dice que hay que adorar a Jehová, el Creador. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Esta noticia dice, el Papa asegura que el proselitismo, o sea, el evangelismo público de dar a conocer la palabra de Dios, dice, el proselitismo es el veneno más fuerte contra el camino ecuménico. Pero ¿qué nos dice el Señor Jesús? Mateo 28:19. Esto es proselitismo. El Señor Jesús dice que vayamos y hagamos discípulos. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Y luego, ¿qué nos dice esta noticia? La India aprueba una ley anticonversión con penas de 10 años de cárcel para aterrorizar a los cristianos. Sí, lo que se propuso en la cumbre de todas las religiones junto con el Papa, de que ya no haya más extremismo y que no haya más fundamentalismo, está dando su resultado. Ahora en la India, la ley permitirá que casi cualquier persona pueda denunciar una supuesta conversión. Así que nadie se atreve en la India a convertir públicamente a otra persona. ¿Y qué es lo que ha sucedido después de esta ley? Nos dice, grupos nacionalistas hindúes le acusan de atraer seguidores a su iglesia con dinero. Esta es la acusación. Y puede ser falsa, pero a este hombre lo van a meter en prisión. Sahan George nos dice acá, acusaciones inverosímiles. Los pocos cristianos pentecostales viven en el miedo y la inseguridad. Los fundamentalistas utilizan las leyes anticonversión como pretexto para seguir acosando. ¿Quiénes son los fundamentalistas acá? Los perseguidores contra aquellos que predican el evangelio. ¿Y qué nos dice esta noticia? Esto es en México. Queman viviendas de indígenas evangélicos en Chiapas. Nos dice, católicos de la comunidad Mixictón en San Cristóbal de las Casas quemaron 5 viviendas, propiedad de hijos del pastor Alejandro Jiménez. Esto sucedió en el 2021. ¿Pero qué había dicho el Papa? Que el proselitismo es el peor de los venenos y eso incita a la guerra.
Si el Papa dice que predicar el evangelio es el veneno más grave, más mortífero, eso es incitar a la violencia. Y eso es lo que los hermanos indígenas en México han hecho, seguir las palabras del Papa. Y nos dice Chiapas, 35,000 evangélicos expulsados en 30 años. Esto ha estado sucediendo en México. La palabra de Dios nos dice en 2 de Timoteo 3:12, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y este fue el acuerdo de las religiones en Kazajistán. El radicalismo, el terrorismo y demás formas de violencia y guerras no tienen nada que ver con la verdadera religión y deben ser rechazadas. Este es el documento firmado por todos los religiosos y que se le entregó a todos los gobiernos del mundo. Y ellos dicen, creemos que el extremismo, el radicalismo, el terrorismo y todas las demás formas de violencia y guerras, sean cuales sean sus motivaciones y objetivos, no tienen nada que ver con la religión auténtica y deben ser rechazadas en los términos más enérgicos posibles. ¿Cuáles son los términos más enérgicos posibles? La pena de cárcel, castigo con cárcel. Eso es lo que está sucediendo en Polonia y en otros países. Nos dice acá en esta noticia de México, defienden libertad religiosa en Congreso Mundial de las Familias. ¿Cómo es que defienden libertad religiosa? Esto es política, porque no es así. Ciudad de México, 1 de octubre del 2022. Creencia religiosa es la segunda causa de discriminación en México, lamentó Marcelo Bartolini. Pero ¿qué es lo que sucede? Se están haciendo leyes para reprimir la libertad religiosa. Mientras aquí nos dice, aprueba Congreso de Oaxaca, ley para sancionar discriminación religiosa y étnica. ¿Pero qué? ¿Qué van a hacer los hermanos allá en Oaxaca? ¿Les irá a suceder lo que le está sucediendo a los hermanos allá en la India? ¿Que no pueden predicar el evangelio? Porque eso es discriminación. Decir que la iglesia cristiana primitiva, la que guardaba y continúa guardando los mandamientos de Dios, es la verdadera iglesia que adora al Dios creador, ¿eso es discriminación? Nos dice, el Congreso de Oaxaca aprobó una reforma de ley para sancionar a quien discrimine por creencias religiosas o por razones de origen o pertenencia étnica. Esta ley es también confusa, porque hablando de libertad religiosa, van a sancionar a cualquiera que discrimine por creencias religiosas y ellos pueden darle cualquier significado. Pueden interpretar esta ley de la manera que quieran y pueden castigar a aquel que predica el mensaje de los 3 ángeles y que predica toda la palabra de Dios, porque ellos pueden decir esto es discriminación. Querido hermano, en 2 de Pedro 2:19 nos dice, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Sí, les prometen libertad, pero esto es política. Ellos mismos son esclavos de corrupción. La palabra de Dios nos da la libre expresión, la libre conciencia, la libertad de conciencia. Nos dice en Deuteronomio 30, versículo 15, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Tú tienes que escoger, querido hermano. En el jardín del Edén habían 2 árboles. Uno, el árbol de la vida y otro, el árbol de la muerte, del conocimiento del bien y del mal. Pero porque nosotros amamos a Dios, nosotros debemos escoger el árbol de la vida. Eso es libertad de religión, eso es libertad de conciencia, que Dios nos permite que porque amamos a Dios, obedecemos sus mandamientos.
El Señor Jesús ya lo había dicho: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y queridos hermanos, en Deuteronomio 30:19 nos dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Querido hermano, hay dos caminos y Dios nos dice: escoge el camino que lleva hacia la vida eterna. ¿Quién es ese camino? El Señor Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Pero para estas religiones eso es extremismo, dicen ellos. Eso es fundamentalismo, dicen. Porque quieren unificar a todas las religiones. Y si tú predicas que Cristo Jesús es el camino y que Él es la vida y la única solución y el único que nos da la vida eterna, para ellos eso es fundamentalismo. Y aquí está otra noticia. ¿Qué ha sucedido estos últimos días? Nos dice, esto es en España: apostatar ante el obispado de Córdoba. Quiero dejar de pertenecer a la iglesia, dice la noticia. Desde Apóstol y Córdoba Laica entienden este acto colectivo de apostasía como manifestar el deseo de abandonar una organización como la Iglesia Católica, que tiene institucionalizado como medio de pertenencia un acto impositivo como es el bautismo de bebés que no tienen voluntad propia, al tiempo que acuden al miedo psicológico en los padres mediante la amenaza de penas eternas si sus hijos no están bautizados. Y no solamente eso, dicen: si tú te sales de la religión católica no tienes la vida eterna, dicen ellos. Pero en Marcos 16:16, ¿qué nos dice acerca del bautismo? No es para bebés, ni tampoco para infantes ni niños pequeños. Nos dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Un bebé no puede todavía creer, no puede todavía confesar sus pecados ante Dios. Y nos dicen estos ex católicos que han apostatado, dice: por otro lado, aseguran que resulta chocante comprobar que en pleno siglo XXI, con los niveles de conocimiento y de avances de las ciencias alcanzados, se siga practicando un ritual primario irreversible, según la Iglesia, en el que no se respeta la futura libertad del recién nacido, al incluirlo en una organización en la que se le adoctrinará, ya que no forman parte de ella la libertad de conciencia y la capacidad de decisión propia. Ellos dicen: este es un rito irreversible, que si tú has sido bautizado en la Iglesia Católica, no puedes dejar de ser católico, dicen ellos, es irreversible. Pero ellos dicen: esto es fatal, porque es una amenaza contra la libertad de conciencia. Y no solamente eso, es un ataque contra la libertad de conciencia y de expresión propia. Esto es lo que hacen, pero un recién nacido no puede ni confesar sus pecados, ni creer en Dios, y no puede tomar su propia decisión. Nos dice en Marcos 6:12, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Un bebé recién nacido no ha pecado, no tiene pecados, no puede arrepentirse y tampoco puede creer. Mateo capítulo 3 versículo 6 nos dice: y eran bautizados por él, este Juan el Bautista, en el Jordán, confesando sus pecados. Es para adultos que ya conocen de la palabra de Dios y que han sido compungidos por el Espíritu Santo, que han sido convictos en su corazón de que necesitan arrepentirse, convertirse y ser bautizados. Nos dice esta noticia: asegura el Papa a los líderes religiosos que Dios nunca conduce a la guerra. Pero ¿quiénes son los líderes en estas guerras que han sucedido en el mundo entero si no ha sido el Papa y los jesuitas?
Nos dice, el Papa instó a los líderes religiosos a purificarse de la tentación de sentirse justos y de no tener nada que aprender de los demás. Y luego dice, liberémonos de esas concepciones reductivas y ruinosas que ofenden el nombre de Dios por medio de la rigidez, los extremismos y los fundamentalismos, y lo profanan mediante el odio, el fanatismo y el terrorismo, agregó. Pero mire qué es lo que nos dice esta noticia. Esto es en España. La gran base sociológica del catolicismo en nuestro país apoya el legado histórico de la dictadura franquista. Entrevista a Antonio Gómez Movellán. Esto fue guerra. El franquismo fue guerra contra aquellos que se oponían a la religión católica. Y eso es lo que nos dice esta noticia. Nos dice, todas las fiestas patronales, romerías, Semana Santa, etcétera, están trufadas de la participación de las autoridades civiles y militares y los ayuntamientos y comunidades autónomas. Promocionan estas festividades religiosas incluso más que la propia Iglesia Católica. Imagínense. Y luego nos dice, los privilegios de la Iglesia en el nacionalcatolicismo del franquismo, reconocidos en el Concordato de 1953, fueron prolongados en los denominados acuerdos con la Santa Sede de 1979. Acuerdos que adaptarían estos privilegios a la democracia que estaba por llegar. Y hay muchos ciudadanos españoles que están pidiendo libertad religiosa en España y que se elimine ese concordato de 1979. Eso es lo que está sucediendo allá en España. Y nos dice, este tipo de concordatos del siglo XX de la Iglesia Católica y del Vaticano son arquitecturas jurídicas que vienen directamente de los fascismos europeos. De igual manera que aún subsiste a través de los acuerdos del 1979, el concordato fascista de 1953, en Alemania todavía subsiste el escandaloso concordato con Hitler de 1939 y en Italia el concordato con Mussolini de 1929. También adaptado en los años 80 o el concordato con el régimen de Salazar de los años 40 o el concordato firmado con Paraguay durante la dictadura militar. Últimamente se han firmado convenios de este tipo con Austria, Croacia, Polonia y con algunas ciudades y estados federales alemanes. También se está preparando la firma de un concordato con Rusia, ya que Putin está interesado en el apoyo al catolicismo en ese país, tanto ortodoxo como romano. Así que, ¿quiénes son los propulsores de guerras? ¿Qué nos dicen los libros de historia que ellos quieren suprimir? ¿Qué nos dice el libro del conflicto de los siglos que ellos quieren suprimir? Nos dice la página 620, la Iglesia papal no abandonará nunca su pretensión a la infalibilidad. O sea que ellos dicen nunca han cometido errores, aun cuando quemaron a millones de cristianos por medio de las autoridades civiles. Nos dice, todo lo que ha hecho al perseguir a los que rechazaban sus dogmas, lo da por santo y bueno. ¿Y quién asegura que no volverá a las andadas siempre que se le presentase la oportunidad? Y continúa, derróguense las medidas restrictivas impuestas en la actualidad por los gobiernos civiles y déjesele a Roma que recupere su antiguo poder y se verán resucitar en el acto su tiranía y sus persecuciones. Eso es lo que está por venir. Esto es en Guatemala, libertad religiosa. El presidente Giammattei no le basta el 36 de la Constitución y quiere ley. Quiere una ley
que regule la ley de libertad de religiosa, la ley de libertad religiosa en Guatemala. Y esto en el marco del Día Internacional por la Libertad Religiosa, que se ha conmemorado el 27 de octubre. Y no solo en Guatemala, también en Argentina y en muchos otros países se ha conmemorado el Día de la Libertad Religiosa, trayendo los líderes políticos, el poder civil del Estado, con los líderes de las religiones juntos. Eso es lo que ha sucedido el 27 de octubre. Nos dice, a raíz del atentado contra Cristina Kirchner, esto es en Argentina, un proyecto de ley contra los discursos de odio. Sí, esto es lo que está dando fruto a partir del discurso del Papa a todas las religiones en Kazajstán. Nos dice, el gobierno busca impulsar una ley contra el odio para reprimir a políticos y medios de comunicación. Pero no solamente eso. Satanás quiere reprimir la Biblia, quiere reprimir el libro de historia por sobre todos los libros de historia, la Biblia, la palabra de Dios. El libro más sublime, más poderoso, la palabra de Dios. Eso es lo que buscan, suprimir la verdad. Nos dice en Salmos 94:20, y para ellos esto es fundamentalismo. ¿Se juntará contigo el trono de iniquidades que hace agravio bajo forma de ley? ¿Cuál es esa forma de ley? La ley dominical, queridos hermanos. La ley que suprime toda libertad de conciencia. Eso es lo que se está buscando a nivel global, mundial. Nos dice acá, el grito de la paz. Francisco encabeza una oración en el Coliseo, y esto ha sucedido el 25 de octubre, hace unos pocos días. Las religiones musulmanes, judíos y religiones cristianas vinieron todos al Coliseo. ¿Pero qué es el Coliseo, querido hermano? Han celebrado una fiesta ecuménica en el Coliseo. ¿Y qué es el Coliseo si no es el lugar donde murieron miles de cristianos por seguir la palabra de Dios? Nos dice el libro El conflicto de los siglos, página 44. A los cristianos se los condenaba como rebeldes contra el imperio, enemigos de la religión y azotes de la sociedad. Muchos eran arrojados a las fieras o quemados vivos en los anfiteatros. Este es un anfiteatro. El Coliseo romano es el anfiteatro donde quemaban y donde martirizaban, donde mataban a los hijos de Dios, a los cristianos. Y ahora celebran una fiesta ecuménica. Y nos dice acá, algunos de los cristianos eran crucificados, a otros los cubrían con pieles de animales salvajes y los echaban a la arena para ser despedazados por los perros. Y mientras los millares de romanos aplaudían, gritaban, daban gritos de alegría, estos eran los medios de diversión en el Imperio Romano. Queridos hermanos, ¿y qué ha sucedido estos días allá en el Coliseo Romano? El Papa dice, paz mundial está herida. El Papa y otros líderes religiosos llaman al fin de la guerra. Ellos dicen, la paz mundial está herida. Pero ¿quién recibió una herida de muerte? Si no fue el papado por el ejército francés. ¿Y quiénes fueron los que recibieron esa herida de muerte que ahora está por ser sanada y que el mundo entero está yendo en pos de la bestia, como dice Apocalipsis 13? Y nos dice acá, el Papa Francisco ha pedido a los líderes que escuchen con seriedad y respeten el llamado por la paz, que respeten el grito por la paz. Eso ha pedido. ¿Y quiénes estaban presentes allí? Muchos de los
políticos del mundo. Entre ellos estaba el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el presidente de Italia, Sergio Mattarella. ¿Qué simboliza esto? Que la herida papal está por ser sanada. Él dice, hay una herida, la paz mundial está herida, ¿pero qué? El papado todavía está herido. Pero ¿quiénes son los que le dieron por medio del concordato de regreso el poder civil al Papa? Fue Italia en 1929, el concordato de Mussolini. ¿Y quién le dio la herida de muerte? Fue Francia, por medio de Napoleón Bonaparte. Y ahora están esos dos presidentes, el presidente de Francia y el presidente de Italia, para conmemorar una fiesta de sanidad de la herida de muerte que recibió el Papa. Y aquí vemos a todos los presidentes de Europa junto con el Papa en esta noticia, donde el Papa les da un jalón de orejas y les dice que Europa tiene que volver a ser Europa papal, Europa dominada por la religión. Ese es el jalón de orejas donde el Papa le dice de que deben de renacer de nuevo a ser una Europa cristiana. ¿Qué nos dice en Santiago 2:12? Hay una ley, querido hermano, por la cual todos hemos de ser juzgados, y Dios juzgará a vivos y muertos. Y nos dice, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. ¿Quién nos da la libertad? La libertad de religión es de Dios. ¿Y por medio de qué recibimos esa libertad? Por medio de obedecer la santa ley de Dios. Y nos dice Apocalipsis 22:18, querido hermano, querida hermana, porque yo protesto, dice el Señor Jesús, a cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios pondrá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Versículo 19. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Querido hermano, querida hermana, tenga cuidado de qué Biblia usted está leyendo. No lea las Biblias jesuitas que han suprimido la palabra de Dios, que han cambiado las palabras para traer otro significado o para introducir dogmas católicas. Querido hermano, querida hermana, lea el libro El conflicto de los siglos. No lea libros jesuitas. No lea esos libros que son a los que les han quitado toda la verdad, que solamente han dejado parte de lo que sucedió en la historia y de lo que ha de venir en el futuro. Mateo 5:17, el Señor Jesús dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. El Señor Jesús no suprimió la verdad. El Señor Jesús no eliminó el Antiguo Testamento ni la santa ley de Dios. Mateo 5:18, porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota, ni un tilde perecerá de la ley, hasta que todas las cosas sean hechas. Querido hermano, el pueblo de Dios fue perseguido por la religión católica por predicar la verdad. Y muchos de ellos, miles, padecieron la pena de muerte, pero ellos amaron a Dios, obedeciendo su santa ley, como el Señor Jesús lo ha dicho. Juan capítulo 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y en el amor no hay temor, querido hermano, querida hermana, como nos dice la palabra de Dios. Nos dice Apocalipsis 3:5, el que venciere, esta es la palabra del Señor Jesús, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Quiere usted vencer, querido hermano, querida hermana? Que Dios nos ayude a ser vencedores, a vencer sobre la bestia, la imagen de la bestia, la marca de la bestia y el número del nombre de la bestia. Que Dios nos ayude, queridos hermanos, y que Dios nos ayude a prepararnos ahora que estamos a tiempo, a recibir la palabra de Dios,
a recibir el sello de Dios, que es recibimiento del mensaje de los tres ángeles, la verdad presente y la adoración a Dios en su santo sábado. El sello de Dios es el santo sábado, como Dios lo ha mandado. Querido hermano, querida hermana, que Dios le bendiga. Hagamos la oración. Querido Padre que está en el cielo, gracias por su palabra y gracias por protegerla. Pedimos que nos ayude a recibir la palabra de Dios antes que sea demasiado tarde y antes que se cumpla lo que dice Amós capítulo 8 versículos 11 y 12, que vendrán días de hambre y sed de escuchar palabra de Dios y no se hallará. Pedimos que eso no suceda con nosotros, que aprendamos ahora a obedecer a Dios antes que a los hombres, pues es Dios el que da la verdadera libertad y la paz que solamente el Espíritu Santo puede dar. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Querido hermano, querida hermana, que Dios le bendiga. Ese es nuestro deseo y esa es nuestra oración. Amén.